Mientras nos colocan la presentación, quisiera informarles que creo que el día de ahora falleció el hermano coronel Julio Denis Guillén. El hermano Julio era un hombre muy apreciado por muchos, por mi persona. Llegó a esta iglesia prácticamente desde su fundación. Era un hombre, él y su esposa amaban el evangelismo, la visitación de enfermos. Visitaron en su tiempo también cárceles, trabajaron mucho para el Señor. El Señor se lo llevó a su presencia. Obviamente hay tristeza en nuestro corazón, pero a la vez nos deleitamos y nos gozamos en que está viendo ya el rostro de nuestro Padre Celestial. Y quisiera pedirles que nos ayuden a orar por sus dos hijos, Julito y Julio Denis, para que el Señor los consuele y para que el Señor les permita hacer todos los arreglos logísticos. El hermano estaba en un viaje en Washington, D.C., y allá lo llamó el Señor, ¿verdad? Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quisiera invitarlos para que leamos la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 43, versículos del 30 al 34. Génesis 43, versículos del 30 al 34. Dice así la palabra del Señor. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Padre Santo, te damos gracias porque estamos aquí presentes. Yo te quiero suplicar porque esta palabra sea enviada directamente por el Espíritu Santo, que tú me ayudes a transmitirla exactamente como está en tu corazón, que tú nos convenzas, que el Espíritu Santo nos persuada a todos, Señor, acerca de la trascendencia, Padre, de tener el carácter de Cristo, y que tú no permitas que nada impida que nosotros reflejemos a Jesús, que tú nos hables a través de la vida de este gran hombre, a través de la vida de José. Y Jesús, solo te pedimos que tú te glorifiques en nuestra vida. No permitas, Padre, que la carne interfiera entre el Espíritu, tú y lo más profundo de nuestro ser, sino que yo te pido, Jesucristo, que tu señorío sea nuestra máxima aspiración. Habla, Espíritu Santo, llega a los corazones, toca cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar esta tarde sobre el tema José, ejemplo del carácter cristiano. Corrie ten Boom era una gran cristiana de origen holandés que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer que no rechazó el desafío y el llamado del Señor, y el desafío que le hizo el Señor fue un desafío sumamente serio. Ella estaba llamada a darle refugio y escondite a todos los judíos holandeses que eran perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían un servicio de inteligencia y de información muy amplio y muy eficiente, y un día
ella y su hermana fueron descubiertas y fueron llevadas a los campos de concentración. Mientras estaban en los campos de concentración experimentando todo tipo de tortura, todo tipo de hambre, todo tipo de suciedad, todo tipo de enfermedades, sucedían cosas grandes. Y lo primero es que leyendo Primera Tesalonicenses, ellas se dieron cuenta que la manera en cómo iban a sobrevivir el cautiverio era dándole gracias al Señor por lo que el Señor les daba aún en medio de esas circunstancias y glorificándolo. En el año 1945, el campo de concentración de Ravensbrück, donde ellas estaban presas, fue liberado por el ejército británico. Lamentablemente su hermana no logró sobrevivir el cautiverio, ella sí, y al salir de ese campo de concentración levantó un ministerio evangelístico y un ministerio de predicación en toda Europa y especialmente en Holanda. En una ocasión ella se encontraba predicando y cuando ella veía la audiencia, sus ojos se detuvieron en un hombre de una presencia física singular. La cara del hombre le pareció conocida y se conmovió cuando se dio cuenta que ese hombre que estaba escuchando la palabra de Dios era uno de los hombres que la martirizaban en el campo de concentración. Al final de la prédica, el hombre se acerca donde estaba ella, él no la había reconocido y le dice: escuché que usted estuvo en Ravensbrück, yo escuché también. Ella sintió que se le conmocionaron todas las entrañas, pero se recordó que Jesús nos había mandado en el Sermón del Monte a perdonar y tomó la decisión de perdonar a aquel hombre. Y cuenta Corrie ten Boom en su biografía que cuando le tomó la mano a ese hombre y lo abrazó, un calor liberador enviado por el Espíritu Santo empezó a llegar a su vida y todo el rencor, todo el dolor de su cautiverio y toda la amargura se fueron de una manera sobrenatural. Ahí es cuando ella entendió que el carácter de Cristo nos capacita para superar eventos que de otra manera traerían una total cautividad, que traerían una total invalidez a nuestra vida. Y es por eso que esta noche yo quiero que nosotros, escuchando acerca de la vida de este gran hombre José, podamos entender qué es el carácter de Cristo, por qué necesitamos el carácter de Cristo, cómo recibir el carácter de Cristo y cómo el carácter de Cristo va a transformar nuestra vida de una forma absoluta. Cuando nosotros abracemos el carácter de Cristo, vamos a estar listos para superar absolutamente toda circunstancia. Si esta mujer fue capaz de perdonar a su verdugo, ¿qué no podremos hacer nosotros? Podremos perdonar absolutamente cualquier circunstancia. El amor de Cristo fluirá a través de nosotros. Inmediatamente nos vamos a despertar, vamos a ir a predicar la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta, como decía esas palabras que decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Ha llegado el momento en que cada uno de nosotros lleguemos auxiliados por el Espíritu Santo a esa conclusión. Todos nosotros tenemos que llegar a decir, pero de corazón: para mí el vivir es Cristo. Y la forma de vivir para mí va a ser el Señor Jesucristo y únicamente el Señor Jesucristo. ¿Qué es el carácter cristiano? Ningún versículo de la Biblia, creo yo, describe mejor lo que es el carácter cristiano que el capítulo 8, versículo 14 de Romanos, el cual dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso es que decíamos cuando íbamos a interceder y a orar que es el Espíritu Santo el que nos ha traído aquí, que es el Espíritu Santo el que debería de guiar nuestro actuar cada día, que es el Espíritu Santo el que nos debería de motivar a reaccionar de una manera específica, que es el Espíritu Santo el que debería de fluir a través de nosotros. Nosotros deberíamos de estar llenos del fruto del Espíritu Santo en toda circunstancia. Y cuando eso suceda, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Todas nuestras actitudes y todo nuestro accionar van a estar gobernados por Cristo.
Y cuando un creyente permite que todas sus actitudes y todas sus acciones estén gobernadas por el Señor Jesús, sucede algo sensacional y sobrenatural. Y ese creyente es un testimonio viviente. Muchas veces un creyente ni siquiera necesita hablar, porque todos los demás se dan cuenta que tiene algo diferente. Todos los demás se dan cuenta que la presencia del Espíritu Santo está ahí. La presencia del Espíritu Santo es tangible. La presencia del Espíritu Santo permite que el rostro incluso brille. La presencia del Espíritu Santo permite que cuando uno habla, las personas se quebrantan. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero si nosotros no permitimos que el carácter de Cristo nos gobierne, entonces probablemente estamos siendo obstáculos para que hayan conversiones, no solo en el lugar de trabajo, sino que incluso en nuestra familia o en nuestra universidad. Pero ha llegado el momento en que nosotros abracemos esa realidad y en que nosotros solo tengamos una visión, y nuestra visión de vida, nuestro plan de vida, nuestro proyecto de vida sea Cristo, Cristo y únicamente el Señor Jesús. ¿Dónde se origina el carácter cristiano? ¿Dónde se origina el carácter de Jesucristo? El carácter de Jesucristo se origina y nace el día en que nosotros experimentamos el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Nadie puede tener el carácter de Cristo si no ha nacido de nuevo. Y recordemos que el nuevo nacimiento es un concepto absoluto. No se puede nacer de nuevo en un 25%, no se puede nacer de nuevo en un 50%, sino que o se ha nacido de nuevo o no se ha nacido de nuevo. Y si se ha nacido de nuevo, lo primero que tiene que haber es fruto, lo primero que tiene que haber es evidencia, y la principal evidencia se da no solo en la comunión con Dios, sino que se da en la parte relacional. He conocido personas que han tenido unos defectos de carácter, de temperamento tremendos, personas agresivas, personas llenas de amargura, pero sorprende cómo el día que sus pecados son perdonados, el Espíritu Santo entra y nacen de nuevo, ese temperamento es cambiado absolutamente, y ahí donde solo había roca, ahí donde solo había aridez, en ese momento empiezan a fluir ríos de agua viva, y cuando empiezan a fluir ríos de agua viva, la gloria del Señor es algo evidente. ¿Por qué empiezan a fluir ríos de agua viva cuando alguien nace de nuevo? Porque inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Y donde el Espíritu Santo mora, definitivamente que ahí hay libertad, definitivamente que ahí hay perdón de pecados, definitivamente que hay una visión diferente de las cosas de Dios, hay una visión diferente de la vida personal, y ahí también hay una visión diferente de a qué nos ha llamado el Señor y qué es lo que el Señor exige, pide de nosotros para que su reino avance en este mundo. Probablemente nosotros somos la iglesia ya de los últimos tiempos. Nosotros tenemos el privilegio de ser la iglesia postrera. Hablábamos el sábado en la vigilia que, viendo las evidencias y el cumplimiento de la palabra profética, existe una alta posibilidad de que estemos viviendo ya lo que en la Biblia se llama como el tiempo de principio de dolores. Y la iglesia del tiempo de principio de dolores debe ser una iglesia totalmente gobernada por Cristo, porque es una iglesia que va a enfrentar una gran oposición, pero es una iglesia también que va a recibir una gran unción. Sin embargo, para recibir una gran unción tiene que haber disposición. Para recibir una gran unción tiene que haber pasión por la persona de Cristo. Para recibir una gran unción tiene que haber un deseo de servir. Para recibir una gran unción tiene que haber un amor sobrenatural por la vida eterna. Y es una pregunta bien especial que yo quisiera lanzar esta tarde para que se la conteste en lo más íntimo. ¿Siente usted pasión? ¿Se emocionan sus entrañas cuando usted escucha sobre la vida eterna? ¿Se entusiasma sabiendo que vamos siendo trasladados a encontrarnos con la presencia de nuestro Señor Jesús? O probablemente usted dice, a saber si eso es cierto, o usted ha escuchado personas que dicen, eso lo vienen diciendo desde hace 2000 años, o personas que dicen,
alrededor de eso existe una gran mitología, pues hay una gran realidad. Y como escuchaba ayer decir a un pastor, la palabra de Dios no se ha equivocado nunca. Y la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Estuvo escondida durante 15 siglos y un hombre llamado Martín Lutero la sacó de nuevo y por eso ha llegado hasta nosotros este día. Así que la palabra se va a cumplir y nos vamos a ir delante de la presencia del Señor. Y eso debe causar en nosotros una gran emoción, un gran entusiasmo y un gran deseo de vivir para el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, José nos enseña cómo debe de ser el carácter cristiano. José, la historia de José ocupa 14 capítulos en el libro de Génesis, y esto es bien interesante porque eso equivale a un 30% de todo el libro. Si 30% de un libro, de una Biblia, es ocupado a un personaje, es porque el Espíritu Santo quería enseñarnos algo de ese personaje. Y José en este sentido tiene dos características. La primera es una tipología de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, y reitero, tipología, no era el Señor Jesucristo, sino que una tipología. ¿Por qué era una tipología? Porque era un hombre que sufrió para que otros pudiesen también tener vida. Es un hombre también que tuvo un carácter perdonador, y es un hombre también que una vez que se había sometido al gobierno de Dios, fue exaltado hasta lo sumo. Y en ese sentido su vida, en ese sentido su actuar, en ese sentido su disciplina, en ese sentido su carácter perdonador, su amor, nos enseña varios aspectos de lo que es el carácter cristiano y que nosotros tenemos que adoptar. Hablando un poquito sobre la vida de José, es un hombre que tuvo una vida sumamente turbulenta. Es probable que muchos de los que estamos aquí presentes también hemos tenido una vida turbulenta, y no necesariamente por decisión, sino que porque el Señor permitió que naciésemos en un hogar un poco turbulento. El padre de José era Jacob, y en esa familia se da una característica. En esa familia convivían hijos de 4 mujeres distintas. Entonces pueden imaginarse ustedes los rencores, pueden imaginarse ustedes el resentimiento, las riñas, pueden imaginarse ustedes ese sentido de injusticia que había ahí, sobre todo porque Jacob, a pesar de haber sido un gran hombre de Dios, cometió un error particular, y es que él tenía 2 hijos favoritos, porque la mujer que él amaba, él solo amaba una de las 4. La mujer que él amaba le había dado esos 2 hijos, y esos 2 hijos eran José y el otro hijo era Benjamín. Entonces, durante años se fue creando una gran olla de presión. Había una diferencia de edad bastante grande entre los hijos mayores y los hijos menores. Los hijos mayores veían que los hijos menores recibían un trato VIP, y los hijos mayores pues por ahí andaban, y la situación tenía que explotar en un momento dado. Y dice Génesis 37:18, el día que explotó la situación: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Cuando José tenía 17 años, estalló la situación, y de una manera sumamente cruel. En ese entonces había una tribu nómada que se dedicaba a la trata de personas. Eran los ismaelitas, los descendientes de Ismael. Sus hermanos en un principio pensaron en cometer el más abominable de los crímenes y pecados y matarlo. Sin embargo, Judá intercedió por él, y tomaron la decisión de, en vez de matarlo, venderlo a estos nómadas. Eran hombres sumamente crueles, hombres endurecidos por el pecado, hombres dedicados a comprar y vender personas, una de las prácticas más perversas que puede existir en la tierra. Pueden imaginarse ustedes lo que sintió este muchachito de 17 años cuando veía que lo subían a esa caravana, probablemente a empujones, a empellones, ultrajado. Quizás se recordó del sueño que él había tenido y pensó:
¿Y qué fue de aquello? Y es aquí donde empieza la situación a acercarse un poquito a nuestra situación. Quizás a través de la vida hemos experimentado situaciones que no las merecíamos o no las buscamos y llegamos a preguntarnos: Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué esta circunstancia ha llegado a mi vida? ¿Por qué he sido entregado en mano de los ismaelitas? ¿Por qué no recibí amor? ¿Por qué no fui amado en mi infancia? ¿Por qué es que en esta situación matrimonial no funcionó? ¿Por qué no funcionó mi familia? ¿Por qué mis hijos toman esa conducta? A pesar de que nos hagamos grandes preguntas, lo maravilloso es que hay esperanza. Y la vida de José debe manifestarse a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de identificarnos con la vida de este hombre para que estemos plenamente conscientes que al final, si nosotros permanecemos confiando y en fe, va a haber reivindicación para nuestra vida. Y lo repito, el Señor Jesucristo siempre va a reivindicar nuestra vida a pesar de todas las interrogantes que tengamos, a pesar de que nosotros quizás hemos perdido absolutamente toda la esperanza, a pesar de que nosotros estamos cuestionando muchas cosas acerca de nuestra fe, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En ese sentido vamos a estudiar 4 elementos del carácter cristiano que la vida de este hombre nos enseña. Lo primero, era un hombre lleno de perdón y misericordia. En el mundo actual impera el rencor y la venganza. Las naciones en la historia de los últimos 500 años han ido a guerras fratricidas tremendos porque se ha impuesto el rencor y la venganza. Muchas personas han muerto por el rencor y la venganza. Muchas familias han sido separadas por el rencor y la venganza. Sin embargo, cuando vino el Señor Jesucristo y empezó y abrió su ministerio, hay un mensaje conocido y que yo los invito para que lo leamos, y es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte enseña la virtud del perdón y la misericordia. Y eso ya se había visto antes en este hombre. En el capítulo 43 y el versículo 30 leemos: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Llegó el momento en donde aquellos que lo habían vendido donde los ismaelitas, en donde esos hermanos crueles que lo habían traicionado, y no solo lo habían traicionado a él, sino que habían traicionado la confianza de sus padres, estaban delante de él. Era el segundo hombre de mayor relevancia en el imperio egipcio. El imperio egipcio era el mayor de los imperios en ese entonces, y tenía que tomar una decisión, y solo habían 2 caminos: o perdonaba y salvaba a su familia, o permitía que el dolor y el rencor lo llenaran y condenaba a esos hombres a muerte, con la gran agravante que el plan de Dios para la nación de Israel no se iba a cumplir. Pero como este era un hombre que desde su infancia había tenido un encuentro personal con Jehová, tomó la decisión de perdonar a sus hermanos. Y cuando él se revela a ellos y él les dice: yo soy José, y ve sus rostros demudados, ve sus rostros pálidos, porque sus hermanos eran unas fichitas y sabían lo que había hecho. En ese momento, lejos de entregarlos a los verdugos egipcios, los invita a comer pan en su mesa. Eso es la superioridad que provee el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo. No solo nos da una gran capacidad para perdonar, sino que lo más importante, nos vuelve misericordiosos y podemos ver la necesidad, podemos ver el dolor de nuestro prójimo y estamos dispuestos a ayudarles. José no vio en sus hermanos a seres déspotas, a seres malvados, sino que lo que vio José fue a hombres que tenían una gran necesidad,
Probablemente sus rostros estaban demacrados, ya no podían comer las 2000 calorías del día. Había un gran hambre sobre la tierra, eran hombres desesperados. Se conmovieron sus entrañas y estuvo dispuesto a amarlos. ¿Qué es lo que aprendemos y qué es lo que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida respecto al perdón y la misericordia? En primer lugar, a pesar de que tenía la capacidad de hacerlo y a pesar de que tenía la investidura, no se consideró juez para evaluar y juzgar la conducta de sus hermanos. Nosotros debemos de renunciar absolutamente a la investidura de jueces. Muchas veces adoptamos la investidura de jueces y eso nos lleva a ser personas duras, eso nos lleva a ser personas dadas a criticar a nuestro hermano, y eso nos lleva muchas veces no solo a traer dolor sobre los demás, sino que lo que más sufren cuando son jueces somos nosotros. Porque cuando nos abrogamos la investidura de juez, el Espíritu Santo no puede traer paz a nuestro corazón. Y sentimos que en nuestra alma hay un permanente estado de ebullición y aquello se parece más a un volcán a punto de estallar que a ríos de agua viva. Y lo que tenemos que hacer es en ese momento decirle: Señor, perdóname, yo he juzgado, probablemente el juicio que emití era justo y había sido dañado, pero tú me mandas a perdonar y a tener misericordia. Tú fuiste a la cruz y moriste por mí cuando yo era un vil y muchas veces depravado pecador y no te importó. Y aquí está el fruto de tu aflicción, así que yo también debo de ser perdonador y misericordioso. Y esto nos va a llevar a lo que leemos ahí en el punto 2, y es amar en cualquier circunstancia. El creyente tiene la capacidad de amar porque el creyente ha recibido un amor sobrenatural. El amor que nosotros tenemos es un amor específico, es el amor ágape, es el mismo amor de Cristo y es un amor que nace directamente de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Evaluemos cada uno lo que éramos antes de venir a los pies del Señor Jesús y pensemos cómo es que el Señor Jesucristo nos pudo amar, cómo el Señor Jesucristo nos pudo llamar en esa circunstancia, muchas veces en lo más hondo del pozo de pecado. Nos pudo amar porque dice la palabra que Dios es amor, y ese mismo amor que el Señor da es el mismo amor que podemos disfrutar nosotros y ministrar ese amor absolutamente a todo aquel, incluso al que permanentemente está buscando dañarnos, incluso aquel a que nos ha dañado o incluso aquel quien no nos corresponde ese amor. La misericordia llevó a José también a proteger su familia a toda costa. Esa familia era el embrión de lo que sería y llegaría a ser, y es hasta ahorita la nación de Israel. Y haber protegido a ese núcleo familiar trajo gran bendición sobre su vida, porque de sus lomos, o sea de él, nacieron tribu y media de todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros amamos, inmediatamente nos vamos a volver en personas que protegen su familia, que luchan por mantener la unidad familiar, personas que se desviven porque todos los miembros de nuestra familia conozcan a Cristo, porque todos los miembros de nuestra familia estén sanos espiritualmente y físicamente, y sentimos gozo y sentimos paz y sentimos un gran entusiasmo cuando vemos que nuestra familia se está desarrollando. Pueden imaginarse ustedes a José, lejos de decirles todos a la horca, lo que les dice es: por favor, tráiganme a mi padre, quiero ver a mi padre, tengo 22 años de no ver a mi padre y quiero reunirme con él. Llega el anciano Jacob, muy dolido y muy golpeado por la vida, y le dice: yo pensé que estabas muerto, pero ahora prácticamente, y lo dice de una manera figurada, siento que yo también he resucitado juntamente contigo. Cuando somos misericordiosos y perdonamos, el Señor va a permitir que experimentemos cosas sobrenaturales que van a traer un gran regocijo, que van a traer una gran fortaleza, y vamos a ver la gloria de Dios, y siempre vamos a decir: Jesucristo vive, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Y la siguiente característica del carácter cristiano que tenía este hombre y que lo necesitamos ahora más que nunca es el discernimiento espiritual. Génesis 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Sorprende este hombre y puede entender uno por qué el 30% del libro de Génesis fue dedicada a su vida. Él consuela a sus hermanos, él consuela a las fichitas y ve que estaban totalmente confundidos, probablemente avergonzados y entristecidos, y les predica y les dice: no vale la pena, no se entristezcan, aquí no ha pasado nada. Ahora me ha manifestado el Señor que todo esto sucedió para preservación de mi vida. En ese momento era fácil decirlo, pero recordemos que había sido vendido a los madianitas, había servido a Potifar, luego había sido encarcelado de una manera injusta, había ayudado a un hombre a salir de la cárcel, le había suplicado a ese hombre que por favor intercediese por él fuera de la cárcel, y el hombre se hizo totalmente el mareado y lo dejó que se siguiera hundiendo ahí en la cárcel. Pero todo ese dolor, todo lo que había sucedido, les dice: aquí no ha pasado nada, el Señor me ha manifestado y ahora he visto su propósito para preservación de la nación de Israel, no solo de su familia. Para preservación de la nación de Israel sucedió esto. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros pidamos y nos sometamos delante del Señor y Él nos llene de discernimiento espiritual? Lo primero que vamos a entender es algo maravilloso, y es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el hecho de que nadie está por encima de Dios y Él decide qué hacer conforme a su parecer, pero también conforme a su esencia, que es amor. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, es cuando Jesucristo viene a convertirse en nuestro Señor. No cuestionemos nunca a Dios, porque todo lo que Él hace es perfecto. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies, así que todo lo que Él va a obrar, lo va a obrar conforme a sus riquezas en gloria, y todo va a obrar para nuestro bien. Y cuando entendemos y abrazamos la soberanía de Dios en medio de la enfermedad, en medio del dolor, muchas veces en medio de la amenaza financiera, poco a poco vamos a ir conociendo cuál es el propósito de Dios en esa circunstancia. Y conocer el propósito de Dios trae gozo al corazón, porque nos damos cuenta que el Señor en su infinita misericordia nos ha considerado para que seamos sus instrumentos. ¿Cómo es posible que llenos de tanta debilidad, muchas veces llenos de tanta flaqueza, el Señor no solo nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado el Espíritu Santo, sino que también nos utiliza para su gloria y su honra? ¿Quiénes de ustedes quieren ser utilizados para la gloria y honra de Jesús? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quiénes de ustedes quieren ser utilizados para la gloria y honra de Cristo? Amén, aleluya. Poco a poco el Señor nos va a ir mostrando su propósito. Poco a poco el Señor lo va a ir abrazando, el Señor lo va a ir guiando y usted se va a sorprender. De repente usted va a orar por una persona y esa persona va a ser sanada. Va a llegar la persona con una gran necesidad, le va a presentar el plan de salvación y va a aceptar a Cristo. Y usted va a decir: pero ¿cómo? Si yo nada más me puedo 10 versículos. Pero el Señor con un versículo puede hacer que 1000 personas se conviertan y utilizarlo a usted para su gloria y su honra. Y vamos a entender también que todo el que el Señor nos da es porque Él quiere exaltarse. Nada, absolutamente nada de lo que tenemos es nuestro. Hay una alabanza preciosa que dice: todo se lo entrego a Él, todo se lo entrego a Él, mi vida, mi casa, mi familia, todo se lo entrego a Él. No debemos de tener temor en entregarle lo que somos al Señor. No debemos de tenerle temor en entregarle todo lo que tenemos al Señor. No hay nadie que tenga la capacidad de administrarlo mejor que el Señor. ¿Por qué? Porque todo va a redundar para su gloria y su honra.
Y quisiera en este momento recordar ese versículo maravilloso, también en el capítulo 8 de Romanos. Les recomiendo que lean el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo que debe ser conocido a profundidad por cada creyente y habla sobre la forma en que el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros. Y dice el versículo 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo voy a leer de nuevo porque incluso debemos de saberlo de memoria. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nosotros estamos experimentando victoria en todas las áreas de nuestra vida, vamos a decir: en esta victoria soy más que vencedor por aquel que me amó. Si estamos enfermos, vamos a decir: en medio de esta enfermedad soy más que victorioso por medio de aquel que me amó. Si estamos experimentando alguna situación de dificultad económica, también usted va a decir: en medio de esta dificultad económica soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Por qué? Porque este versículo se complementa de otro maravilloso que dice también en el capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Esto es, conforme a los que a su propósito son llamados. Tener discernimiento espiritual es parte del proyecto de Dios para cada creyente. El discernimiento espiritual es la capacidad de entender la palabra y es la capacidad de entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Si algo nosotros debemos de preguntarle al Señor es: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo quiero vivir en el centro de tu voluntad. Yo quiero conocer tu voluntad, porque dice tu palabra que tu voluntad es perfecta, es santa y es agradable. Cuando habitamos en el centro de la voluntad de Dios, siempre vamos a estar gozosos y tranquilos. Pero cuando la carne empieza a empujarnos lejos de la voluntad de Dios, inmediatamente nuestro ser interior empieza a sentir inestabilidad, empieza a sentir temor y empieza a sentir una cierta angustia. ¿Cuál es evidencia de que estamos en el centro de la voluntad de Dios? Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted tenga algún problema relacional, cuando usted tenga algún problema personal con alguien y esté determinando cómo actuar, ¿cómo usted se va a dar cuenta que tiene el pase del Señor para actuar? La paz que sobrepasa todo entendimiento llena su vida. Pero si usted siente algún sentimiento antagónico al Espíritu Santo, ahí no está el Señor. Y es el tiempo en que nosotros como iglesia de Cristo debemos de, voy a ocupar una palabra fuerte, exigirnos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Ya no hay más espacio para que nosotros queramos vivir de acuerdo a lo que la carnita dice. Otro versículo importante, también el capítulo 8: la carne para nada edifica. ¿Y qué es la carne? Es todo aquello que yo quiero hacer que se opone a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que no edifica para nada. Dicho en buen salvadoreño, no sirve para nada. El hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios no sirve absolutamente para nada. José entendió que la voluntad de Dios era perdonar a sus hermanos, era mandar a llamar a su padre, era instalarlos en Gosén, era darles absolutamente toda la provisión que necesitaban en Gosén, era darles tierras en Gosén, era darles propiedades en Gosén, a pesar de que lo habían tratado de la forma más cruel que podía existir. Pero en medio de estas circunstancias puso la voluntad de Jehová por encima de su voluntad, y por eso es que todo lo que hacía era prosperado. Y la tercera característica del carácter cristiano es obediencia absoluta. Y aquí entramos en un reto personal, creo que para todos es un reto personal. Y vamos a ir al libro de Hebreos, donde se retoma la vida de José. Hebreos 11, versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Este es un versículo que en lo personal me encanta. Y lo que dice es que llegó el día en donde José tenía que partir y entregar su alma al Creador. Pero antes de morir, él le dijo a su familia: no vayan a dejar mis huesos aquí en Egipto. Jehová me ha dicho que va a ser una gran nación aquí en Egipto, y en un momento dado la va a sacar de aquí a Egipto, a la tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel es la tierra de Dios, es la tierra que Dios le va a dar en propiedad a su pueblo, y yo quiero que me entierren ahí. Y cuando ustedes van a leer el libro de Éxodo, en el primer capítulo, se van a sorprender, y es maravilloso porque dice que los israelitas se apuraban a salir de Egipto. Los egipcios los apuraban y les decían: váyanse, váyanse, ya no soportamos el castigo de Dios. Les entregaban las señoras todas las joyas a los israelitas. No sé qué harían los israelitas con las joyas en el desierto, pero la verdad es que todas las señoras iban llenas de cadenas y de pulseras. El Señor se había manifestado, pero dice ahí de una manera maravillosa que recordaron esa promesa 400 años después de la muerte de José. Dice que se llevaron sus huesos para enterrarlos en la tierra prometida. Y lo importante no es que se llevaron los huesos, lo importante es que este hombre había recibido la palabra de Dios. El Señor le había dicho: esta nación va a ser establecida en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Y José estaba dispuesto a hacer todo y a obedecer para que esa promesa se cumpliera, a pesar de que sus ojos no iban a ver esa promesa. Él se dio cuenta que era un engranaje vital para la futura nación de Israel. Él era la persona más importante para que esta nación se constituyera dentro de Egipto. La historia del pueblo de Israel es maravilloso. Dios fundó a la nación de Israel prácticamente dentro de Egipto, en medio de la idolatría, en medio de la persecución, siendo cuasi esclavos. Ahí Jehová levantó esa nación, ahí Jehová la reprodujo, ahí Jehová se manifestó, ahí aprendieron a conocerlo, pero todo porque José había sido obediente. Y es por eso esa obediencia, ese compromiso con el plan de Dios, que le permitió ser obediente aun cuando fue sometido a la mayor tentación de su vida. Démonos cuenta que en cada obstáculo que José tuvo, lo que estaba en juego no era solamente su vida, sino que el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia, porque sin Israel no existiese la iglesia. Así que todos nosotros estamos aquí porque José tomó la decisión de obedecer el plan de Dios. Si nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios, el plan de Dios se va a cumplir no solo en nuestra vida, se va a cumplir en la vida de nuestros hijos, se va a cumplir en la vida de nuestros nietos, se va a cumplir en la vida de nuestros parientes. Y vamos a ver nosotros ese proyecto maravilloso manifestándose de una manera gloriosa. Y cuando estemos como José, ya a punto de partir a la presencia de nuestro Dios, vamos a decir: ha valido la pena vivir. Pero si no nos comprometemos y la obediencia no es parte de nuestro carácter cristiano, muy probablemente cuando estemos a punto de partir, vamos a decir: nuestra vida ha sido fatigosa, en nuestra vida ha habido mucho dolor y pudo haber sido diferente. ¿Qué recibió José? José recibió libertad de toda amargura. Pregúntese usted mismo: ¿hay amargura en mi vida? Hemos sido redimidos para que en nuestro interior fluyan ríos de agua viva, no para que tengamos amargura. Pero muchas veces, para que se vaya la amargura, tenemos que tomar la decisión de perdonar. Tenemos que tomar la decisión de ser misericordiosos. José experimentó también la reconciliación con su familia. Dice la palabra de Dios que vinieron de Canaán a Egipto 70 personas.
José se reconcilió con 70 personas. Hasta ese momento su familia era una señora egipcia, sus 2 hijos Efraín y Manasés, pero al haber perdonado su familia creció de 40 a 76 personas. También cuando nosotros perdonemos, nuestra familia va a crecer, empezando por nuestra familia espiritual. Ustedes saben que todos somos familia en Cristo, que todos nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos vinculados por un mismo espíritu. Es probable que muchos de los que estamos aquí ni siquiera hemos hablado uno con otro, pero tenemos el mismo Espíritu Santo que nos vincula. Y dice la palabra de Dios que debemos de mantener la paz para que ese vínculo no se rompa. Ese vínculo espiritual es lo que permite que el Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros, que perdone pecados, que sane y que liberte. Así que debemos apreciar ese vínculo espiritual. Todo aquel que adopte el carácter cristiano también va a ser exaltado por el Señor. José fue sacado de la cárcel y en menos de 24 horas era el segundo hombre más importante de Egipto. El Señor va a mover lo que Él tenga que mover y Él nos va a sacar en victoria cuando decidimos vivir como Él quiera que vivamos. Así también cuando decidimos rebelarnos, también vamos a ser derrotados. Pero si nosotros decidimos vivir para su gloria y su honra, vamos a vivir en victoria. Y la victoria no quiere decir necesariamente que vamos a ser el segundo gobernante de Egipto, pero la victoria quiere decir que todos van a poder decir: Jesucristo mora en mi hermano. Ese es el halago más grande que un ser humano puede recibir. El halago más grande que un ser humano puede recibir es: esa persona realmente ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque eso implica que ha habido sometimiento a la perfecta y preciosa voluntad de Dios. Y finalmente vamos a ver fruto espiritual. Impondremos las manos sobre los enfermos. Todo aquel que esté oprimido, vamos a ir a orar por él y va a ser liberado. Vamos a predicar la palabra de Dios y la gente se va a convertir. El fruto del Espíritu va a venir sobre nuestra vida. Les voy a recordar en qué consiste el fruto del Espíritu según la epístola a los Gálatas. Es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes. Con 2 que uno tenga de ellas, ya sería una persona gozosa. Si uno tiene 3, es hipergozosa. Si uno tiene 9, la gloria de Dios está presente en uno. Y realmente se va a dar cuenta uno que lo demás es totalmente irrelevante y sale sobrando. Pero el Señor en su infinita misericordia también nos va a proveer lo que necesitemos. Por eso dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás caerá por su peso. Pero si nosotros nos vamos a buscar lo que debe caer por su peso y le damos prioridad, entonces no nos sometemos al señorío de Cristo, sino que nos sometemos al señorío de la materia y de la carne, y no vamos a tener el carácter cristiano, sino que vamos a tener un carácter tremendamente carnal. Ha llegado el momento en que abracemos el carácter de Cristo. Recordemos que si abrazamos el carácter de Cristo, vamos a ser tremendamente misericordiosos y perdonadores, vamos a tener discernimiento espiritual y la obediencia va a ser la norma de nuestra vida. Vamos a interceder y yo quisiera pedirles a todos que inclinen su rostro. Pedimos al Espíritu Santo que se mueva, que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos transforme. Si a alguien el Espíritu Santo le ha hablado esta noche, es un momento en donde va a haber visitación poderosa, va a haber libertad, va a haber perdón. No solo vamos a experimentar perdón, sino que también vamos a tener la capacidad de perdonar. Vamos a ser sanados en lo más profundo de nuestro interior. Si hemos estado siendo gobernados por la carne, el señorío de Cristo va a venir a nuestra vida, se va a romper toda cadena. Y si no hemos vivido para obedecer, el Espíritu Santo nos va a convencer esta noche que ha llegado el día en que obedezcamos, porque de lo contrario nunca vamos a ver la gloria de Dios.
Pero antes de orar los unos por los otros, yo quisiera hacer una invitación bien especial. Nunca, jamás alguien puede tener el carácter de Cristo si primero no experimenta el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Y por otra parte, los días se están acortando. El arrebatamiento de la iglesia es algo inminente. No podemos nosotros vivir creyendo que hay un mañana para ponernos a cuentas con el Señor Jesús. Así que esta noche yo quiero hacer una invitación bien especial. Si el Espíritu de Dios está hablando a su vida y el Espíritu Santo le está diciendo: tú necesitas experimentar el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Puede ser que el Espíritu Santo le esté susurrando de una manera dulce y le diga: hijo, todavía no has nacido de nuevo. Tus pecados no han sido perdonados y tu nombre no está escrito en el libro de la vida, y es imposible que vivas en Cristo de esa forma. Quiero decirle que esta es su noche. Si el Espíritu Santo lo ha tocado, es porque el Espíritu Santo quiere salvarlo esta noche. Y dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta es la noche en que el Señor quiere salvarlo. Por eso fue a morir en la cruz, para que usted esta noche esté a cuentas con Él. Puede ser que algún momento usted aceptó a Cristo, pero por los vaivenes de la vida se ha alejado y usted quiere volver a ponerse otra vez a cuentas con el Señor. Y la invitación es la siguiente: si el Espíritu Santo le dice: hijo, esta es la noche en que debes aceptar a Cristo, yo quiero invitarlo para que levante su mano y luego vamos a orar por usted. Así que todo aquel que quiera recibir a Cristo, a quien el Espíritu Santo lo esté tocando, lo invito a que levante su mano esta noche. Ante cualquier inquietud, si escucha la voz del Espíritu, no lo rechace, no lo rechace. Esta es su noche. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo esta noche como su Señor y Salvador? Yo le invito a que levante su mano. Si hay alguna duda en su corazón, esta es noche de salvación y vida eterna. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor Jesús o aceptarlo como su Señor y Salvador? Los hermanos de José, a pesar de que vivían y escuchaban de su padre Jacob todo el día la palabra, no eran salvos. Y es importante que nosotros siempre tengamos la certeza de salvación y vida eterna. ¿Hay alguien entre nosotros? ¿Quiere usted levantar su mano y aceptar a Cristo? Yo lo invito para que lo haga esta noche. Gloria a Jesús. Amén. Si por alguna razón hay pena o hay incertidumbre, a la salida, por favor, hable con alguno de los sugieres y dígale: yo quiero aceptar al Señor Jesús esta noche. Los días son cortos y no podemos darnos el lujo de vivir sin esa certeza interior. Vamos a hacer una oración y todo aquel que quiera que el Espíritu Santo forme en él el carácter de Cristo, yo lo invito a que se ponga de pie. Gloria a Dios. Sí, Jesús. Sí, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Necesitamos de ti, Jesús. Necesitamos de ti. Señor Jesús, te damos gracias esta noche porque tú nos has visitado. Gracias, Cristo, porque tú nos enseñaste el ejemplo de ese hombre. Un ejemplo, Padre, de un hombre valiente que aceptó el reto, y un hombre, Padre, que en medio del sufrimiento tomó la decisión de que tú lo formaras, tomó la decisión de que tú grabaras tu palabra en su corazón y tomó la decisión de vivir para ti.
Ahora mira, Padre, todos aquellos que se han puesto de pie. Y yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que el carácter de Cristo venga sobre sus vidas. Dígale usted: Señor Jesús, yo recibo tu señorío. Señor Jesús, trae tu gobierno sobre mi vida. Señor Jesús, yo no quiero que la carne me gobierne. Yo pongo toda mi vida a los pies de la cruz, y te suplico, Cristo, que tú vengas a formar tu carácter en mí, que tú me des perdón, que tú me hagas lleno de misericordia, que tú me des discernimiento espiritual y que tú me hagas obedecer. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Yo te pido que tú veas ese paso de fe. Yo te pido que tú veas ese paso de fe, y en tu nombre poderoso, Espíritu Santo, ahora ven, ahora visita. Yo te pido, Espíritu, que de una manera misericordiosa tú indiques en qué áreas necesitan entregarse para que Jesucristo sea manifestado plenamente a través de nosotros. Te damos la gloria, Jesús, te damos la honra, te bendecimos, Jesús. Gracias porque vamos en victoria. Gracias porque vamos en victoria. No permitas, Padre, que nadie de los que estamos aquí presentes, Padre, vuelva a ver atrás, a pesar de cualquier circunstancia. Que todos tengamos puesta nuestra mirada en ti, Jesús. Que el Espíritu Santo nos gobierne, que de ninguna manera vayamos para atrás, sino que vamos caminando rumbo, Padre, a la Jerusalén celestial. Gloria a tu nombre, mi Dios. Vamos caminando a la Jerusalén celestial. Vamos caminando a encontrarnos contigo, Cristo. Oh Cristo, que la materia no nos gobierne, Padre. Que de ninguna manera, Padre, también la sensualidad gobierne a ninguno de nosotros, Padre. Padre, que la carne no gobierne. Hemos muerto, Padre, al pecado y hemos sido resucitados contigo, Jesús. Alabado sea Cristo, bendito sea Cristo. Somos la iglesia victoriosa. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.